Bueno, señores. Ay, ay, ay. Botello cosecha lo que él mismo sembró. El diputado Pedro Botello había anunciado antes de realizar la sesión de la Cámara de Diputados, un día antes, Pedro Botello había anunciado que él iba a dar a conocer los nombres de un grupo de diputados que estarían negociando con el gobierno para aprobar la extensión del periodo o del estado de emergencia. Pedro Botello hasta llamó la atención del Procurador General de la República porque esa gente le iban a pagar unos 100 millones de pesos. Pedro Botello en esa ocasión, y yo lo dije por aquí, actuó con irresponsabilidad porque no dijo de quién se trataba, no dijo quién era, quiénes eran los diputados que estarían negociando con el gobierno. Y vaya usted a ver quién fue que terminó negociando con el gobierno. Termina negociando con el gobierno Pedro Botello. Pedro Botello es el que termina negociando con el gobierno de Danilo Medina y negocia con el gobierno de Danilo Medina para extender precisamente el estado de emergencia, a cambio supuestamente de que los legisladores del PLD votaran por el proyecto que ordena devolver el 30% de los fondos de las AFP a los trabajadores. El proyecto, que es de Pedro Botello, tiene interés. Ahora, le dio la oposición que apoya ese proyecto potestad a Pedro Botello para que él negociara. Porque esa es la interrogante. ¿Tenía Pedro Botello el mandato de ley o el mandato de los opositores para hacer esa negociación? No. Pero el Partido Reformista, que forma parte de la oposición, no está de acuerdo con lo que plantea la oposición, que tiene planteado, claro, que no va a permitir la extensión del estado de emergencia, porque el gobierno busca beneficiarse haciendo campaña política y haciendo cosas durante la campaña con este sistema. El Partido Reformista, que forma parte de una coalición de partidos que llevan como candidato a la presidencia a Leonel Fernández, no valoró que el propio Leonel Fernández estaba opuesto públicamente a que se extendiera este estado de emergencia y votó. Pero ¿quién es que comete el error más garrafal? Pedro Botello. Y por eso la prensa de hoy sale con algunos titulares. Uno de ellos es una pregunta que hace Diario Libre. Y Diario Libre se pregunta si es Pedro Botello un diputado en el que se puede creer, si es confiable. ¿Por qué? Porque Pedro Botello está variando su posición. Y señores, el panorama cambia de la noche a la mañana cuando el político viene cometiendo errores. Pedro Botello cometió
en esta semana 3 errores políticos, y son 3 errores que descubren la imagen de este político. ¿Es Pedro Botello un diputado creíble? Miren, este diputado admite que negoció con el gobierno del PLD para facilitar la aprobación de la extensión del periodo de emergencia. Y él lo hace como si nada. Así mismo como él dijo que había un grupo de legisladores que estaban negociando para tomar dinero. Entonces, ahora quiere Pedro Botello que la gente crea que él negoció solo para esos 2 proyectos, para que aprobaran este y para que aprobara aquel, y que no hubo nada más en medio de esto. Que no fue el mismo Pedro Botello que habló de dinero. Y entonces eso deja dudas. Y ese político tiene que pensar en esto. La credibilidad de Pedro Botello, dice el Diario Libre, quedó entredicho este viernes, luego de que admitiera que negoció con el partido oficialista para que los legisladores de su bancada votaran a favor de la extensión por 17 días del estado de emergencia que busca frenar la propagación del coronavirus en República Dominicana. Ahora dicen los reformistas que ellos votaron, pero que votaron que no, que ellos no votaron a favor, que votaron que no. El problema es que la fórmula que habían acordado los de la oposición era no votar. Que era esa la fórmula de tumbar el proyecto, era no votar. Sin embargo, votaron. Que no, pero votaron para legalizar la extensión. Y la muestra de que Pedro Botello y el grupo de reformistas no actuó con sinceridad es la siguiente. Cuando se conoció el proyecto de la AFP, el mismo Pedro Botello pide que se declare de urgencia y que se conozca de una vez en 2 lecturas consecutivas para que pase al Senado. Porque si no lo aprueban así, todavía no está aprobado en la Cámara de Diputados. Lo aprobaron en primera lectura. De forma tajante, el presidente lo aprobó en primera lectura. Y todavía así, rechazándole a Pedro Botello aprobar en 2 lecturas consecutivas, siguen votando a favor de la extensión. Entonces, no me diga Pedro Botello que había un negocio así. Porque si el negocio no se cumplió en principio, que fue a aprobar definitivamente el proyecto, no se aprobó, porque no se ha aprobado todavía, señores. Lo de la AFP no se ha aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo se aprueba en la Cámara de Diputados? Cuando se apruebe en segunda lectura y entonces pasa al Senado. Pero mientras no se conozca en segunda lectura, no se ha aprobado. Ahora tienen en el gobierno ese mismo proyecto para seguir negociando con Pedro Botello. Y entonces Pedro Botello va a tener que aprobarle ahora al gobierno el presupuesto complementario para que ellos aprueben en segunda lectura. Eso es lo que aparenta Pedro Botello. Eso es lo que aparenta. Pero por lo que pasó después de conocido el proyecto de la AFP, que vinieron los reformistas y siguieron votando, eso es lo que tiene en dudas. Lo que tiene en dudas de que el acuerdo solo conllevó un proyecto por otro. Porque además, Pedro Botello, pudiste haberte empatado. Tú no dijiste una vez que te engañaron los del PLD, que prometieron que iban a conocer el proyecto y no lo conocieron. Pues pudiste ahí mismo engañar, poder empatarte lo que te hicieron. Sí, pudiste hacerlo, pero no lo hiciste porque
¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo en ese arreglo que hicieron con los reformistas? ¿Qué hay ahí que no se conoce? ¿Usted cree? ¿Usted cree que el monto que dijo Pedro Botello era verdad? Pedro Botello, el procurador te puede llamar para investigarte. Solo una pregunta.